Bienvenidos a Microsoft Excel a todo nivel. El día de hoy continuaremos con nuestro curso de tablas dinámicas y daremos paso al capítulo número 7. Origen de datos en las tablas dinámicas. El origen de datos se refiere a los datos de donde nuestra tabla dinámica tomará la información para poder ser construida. El origen de datos es de gran importancia a la hora de crear tablas dinámicas, ya que de él dependen distintas circunstancias para hacer nuestra labor más eficiente en el uso de tablas dinámicas. En el siguiente ejemplo he creado dos tablas. Las dos servirán como un origen de datos para que en cada una construyamos una tabla dinámica. Una de ellas la manejaremos como un rango de datos y a la otra le daré formato de tabla y ya te explicaré para qué. En este momento las dos tablas son un rango normal de datos, es decir, si yo selecciono de esta celda a esta celda, estaré seleccionando de la celda A2 a la celda D22. Lo mismo sucede con esta otra tabla, si yo selecciono de aquí hasta aquí, estaría seleccionando de la celda I2 a la L22. A una la voy a dejar como rango de datos normal y a la otra le voy a dar formato de tabla. Voy a ir a esta opción, dar formato de tabla y voy a seleccionar el tipo de formato que deseo. Selecciono aceptar y en este momento nuestra tabla ya tiene un formato distinto al que tenemos acá. Nuevamente te repito, si selecciono de esta celda a esta, estaría seleccionando de la celda A2 a la celda D22. Sin embargo, ya en este caso yo ya no estaría seleccionando de la celda I2 a la L22, sino ya estaría seleccionando la tabla 1. En este momento te preguntarás cuál es la diferencia entre cada uno. Vamos a crear una tabla dinámica por cada una de las tablas y vamos a explicarte la diferencia. Vamos a crear entonces, como hemos aprendido, seleccionamos lo que va a ser nuestro origen de datos, vamos a insertar tabla dinámica y, como ya les explicaba, nuestro rango de datos va a ser de A2 a D22. Ahora vamos a seleccionar en dónde queremos nuestra tabla dinámica. Le voy a decir que en una hoja de cálculo existente. Selecciono la ubicación, sería aquí, y seleccionamos aceptar. En este momento vamos a crear de manera rápida y sencilla una pequeña tabla dinámica. Vamos a poner el producto en filas y vamos a colocar las ventas en valores. Ya tenemos nuestra tabla dinámica. Para la siguiente tabla vamos a hacer el mismo procedimiento y también crearemos una tabla dinámica. Seleccionamos nuestro rango de datos y vamos a darle nuevamente en insertar tabla dinámica. Como pueden observar, y aquí comienza la parte importante de esto, nuestro rango de datos ya no sería de la celda I2 a la L22, sino en este caso ya sería la tabla 1. Selecciono hoja de cálculo existente y nuestra tabla dinámica la colocaremos aquí. Seleccionamos aceptar y al igual que en la tabla anterior vamos a ver lo mismo. Vamos a hacer la misma tabla dinámica, el producto a las filas y las ventas a valores. En este momento tenemos creadas dos tablas dinámicas, una con el origen de datos creado por un rango de datos normal, la otra con el origen de datos creado a través de una tabla. Y es aquí donde te voy a hacer una recomendación general. Si el origen de datos de tu tabla dinámica es una tabla a la que posteriormente irás agregando más registros, te recomendaría que utilizaras el formato de tabla. Si el origen de datos no va a recibir más registros, no tendrías problema en usar un origen de datos normal o una tabla, sería indiferente. Te voy a explicar cada caso. Imaginemos que en la tabla de la izquierda, en donde tenemos un rango normal de datos, posteriormente a esas ventas que tenemos, es necesario agregar las ventas conforme se vayan realizando durante el año. Es decir, a estas ventas tendríamos que agregarle más registros. Hasta este momento, nosotros tenemos unas ventas totales de 261.866.000. Eso es lo que nos genera de acuerdo al rango de datos que hemos seleccionado. Voy a copiar algunos registros para simular las ventas de periodos posteriores. Vamos a seleccionar aquí y las pego.
En este momento, para crear la tabla dinámica, nuestro importe debería cambiar. Ya no deberían ser 261 millones, sino en este caso serían 320 millones como lo indica aquí abajo. Si nosotros vamos a la tabla dinámica y la actualizamos, nuestro importe sigue siendo 261 millones. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando creamos una tabla dinámica con un rango de datos, nuestro origen de datos no cambia conforme agregamos registros, es decir, que tendríamos que estar cambiando nuestro origen de datos de manera constante. Para ello vamos a ir a la opción que está aquí arriba, herramientas de tabla dinámica, analizar, y en esta opción que dice cambiar origen de datos. Si doy clic, como te puedes dar cuenta, el origen de datos de mi tabla dinámica únicamente llega de la celda A2 a la D22. Sin embargo, los datos que hemos agregado posteriormente no son considerados para la tabla dinámica. Entonces, lo que deberíamos hacer es redimensionar nuestro origen de datos. Lo voy a hacer y selecciono aceptar. ¿Qué va a pasar cuando yo siga metiendo más datos? Esto se va a convertir en una tarea rutinaria, lo que deja de ser eficiente para la operación. En el momento en el que a mí se me olvide redimensionar este origen de datos, voy a presentar informes erróneos. Vamos del otro lado a ver qué sucede cuando utilizamos un formato de tabla. Esta tabla dinámica, su origen de datos va a ser la tabla 1, como les comentaba. No va a ser de la celda I2 a la celda L22, puesto que nosotros le dimos un formato de tabla. En el formato de tabla, cuando agregamos más registros, estos se van adhiriendo a la tabla de manera automática. Es decir, que como mi tabla dinámica se actualiza con base en tabla 1 y no con base en el origen de datos de la celda I2 a la L22, todos aquellos registros que se agreguen van a formar parte de mi rango y de mi origen de datos. Es decir, que no existirá la necesidad de actualizar nuestro origen de datos. Vamos a verlo. Voy a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Voy a copiar algunos datos para representar operaciones posteriores. Copio y voy a pegar. Estos registros que acabo de agregar de manera automática pasan a formar parte de la tabla 1. Entonces vamos a ver el origen de datos de nuestra tabla dinámica. Vamos a analizar y vamos a cambiar origen de datos. Como puedes ver, nuestro rango de datos es la tabla 1, y como los registros que acabo de agregar de manera automática se agregan a la tabla, no es necesario que yo cambie el origen de datos de mi tabla dinámica, lo que me permite ir capturando datos a la tabla y no sea necesario ir cambiando mi origen de datos en cada momento. Vamos a ver nuevamente, le doy a aceptar y voy a ir a actualizar mi tabla dinámica. Vamos a herramientas de tabla dinámica, analizar, y nuevamente vamos a dar clic en aceptar y nuestra tabla dinámica se ha actualizado. Si te das cuenta, ya no son 261 millones sino 308 millones. Vamos a darle formato. De la misma manera, si yo agrego más registros, copiamos, pegamos, estos automáticamente pasan a formar parte de la tabla 1. Entonces lo único que yo debería hacer es actualizar mi tabla dinámica y en este caso ya son 388 millones. Nuevamente no tuve que cambiar el origen de datos, sino únicamente actualizar la tabla dinámica. Vamos a hacer unos registros más. Copiamos y pegamos nuevamente. Estos registros también pasan a formar parte de la tabla 1. Vamos a la tabla dinámica y actualizamos. Y nuevamente ya tenemos 469 millones. Y así podríamos registrar las ventas de todo el año sin la necesidad de cambiar nuestro origen de datos. Ante este supuesto, tú ya estás en la posibilidad de decidir si usas un rango de datos o formato de tabla. Si tienes dudas, no olvides dejar tus comentarios. Si aún no te suscribes a este canal, te invito a que vayas y lo hagas, y también visites Microsoft Excel a todonivel.com. Esto es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente video.